Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar después de la conferencia magistral del profesor Fraijó. Ahora sí, los ponentes de la primera mesa, por favor, que vayan subiendo, los tres ponentes. Ya se ha dicho varias veces aquí hoy que se trata de aprender a respetarnos, de comprender la pluralidad, de comprender la complejidad que tienen algunos temas y de que aprendamos, insisto, mutuamente unos de otros. La primera mesa va a ser sobre el inicio de la vida, que es una cuestión ética fundamental que a todos nos preocupan. Simplemente voy a pasar a presentar a Pilar Pinto, que es la subdirectora del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés, es profesora en Medicina Legal de la Universidad Complutense y, bueno, pues ejerce como médico forense. De manera que, Pilar, te dejo a ti que presentes el tema y a los ponentes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos pues el honor de iniciar la primera mesa de este seminario que, como bien ha comentado antes Benjamín, pues hemos preparado con tanta ilusión y que nos parece tan importante porque ayuda a entender mejor, como han comentado previamente, a todo tipo de pacientes, ayuda a aumentar nuestra visión, a la humanización, a la empatía. Y que además tenemos la suerte de contar con tres ponentes de gran calidad para iniciarla, ¿no? Como acaba de decir Benjamín, empezamos con el inicio de la vida y para hablar desde los distintos puntos de las distintas religiones, vamos a contar hoy a mi derecha, dos puestos a mi derecha, tenemos a Javier Rivas, que nos va a hablar desde el punto de vista del catolicismo. A mi derecha tenemos a Mariano Blázquez, que nos hablará desde la rama del protestantismo, y a Pablo Gela, que nos hablará desde las religiones orientales, centrándose un poco en el ámbito del budismo. Os presento un poquito más a cada uno de ellos, aunque me vais a permitir, sobre todo nuestros invitados, que reduzca un poco los currículums de cara a que no alarguemos excesivamente el tiempo de la mesa. Bueno, si hablamos en el caso de Javier Rivas, es hablar de comités de ética. Se ha dedicado, aunque ahora mismo está jubilado, es doctor en medicina, máster en biótica en comillas, y se ha dedicado a su actividad profesional sobre todo a la participación también, aparte de la gestión de los pacientes en el Hospital de Fuenlabrada, pues a la participación y formación de comités de ética, a desarrollar normativa para la Comunidad de Madrid en relación también con los comités de ética y actualmente forma parte del equipo docente del máster de ética de la Universidad de Comillas y, por supuesto, dentro de su ámbito ha hecho muchísimas publicaciones, tanto artículos y capítulos en distintos libros. En el caso de Mariano Blázquez, tenemos que destacar su labor como representante en la Iglesia Evangélica y nos va a hablar además como marcado defensor de la libertad e igualdad de la religiosa para todos. Como tal, participa como consejero en la enseñanza religiosa evangélica de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y desde este punto de vista también ejerce como profesor y representante de esta federación a nivel internacional. Mariano Blázquez fue, aparte de estar licenciado en Derecho, fue ordenado pastor en 1995 y comparte conmigo la parte forense como también diplomado en Criminología, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a Pablo Gela, que es integrante también del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés y bueno, pues de él destaco su multidisciplinaridad y la amplia visión que nos aporta siempre en el instituto. Aparte de ser graduado en bioquímica, biología, lo es en estudios de Asia Oriental y como tal viene hoy. Es máster en filosofía y ciencia, investigador postdoctoral en la Universidad Politécnica y actualmente participa en un proyecto financiado por el Ministerio sobre normalidad y enfoque mecanicista en la biomedicina. Bueno, pues después de presentar a mis acompañantes, yo quería hacer una breve introducción a nuestro tema, porque cuando hablamos del inicio de la vida es uno de los ámbitos en los que dentro de la bioética vamos a tener mayores conflictos en la práctica asistencial y quizás el primero que nos viene a la mente es la interrupción voluntaria del embarazo, si estamos a favor o en contra, que a partir de qué edad es competente una paciente para consentir esa interrupción del embarazo, pero
realmente puede ocupar muchos otros temas conflictivos, como es el tema de la reproducción asistida, los embriones, ¿qué se puede hacer con ellos? Podemos clonar embriones, se puede hacer, por ejemplo, desarrollar un órgano para trasplantarlo desde un embrión. Tenemos que tener en cuenta también toda la parte genética en el diagnóstico preimplantacional, el diagnóstico gestacional, y todo ello no está exento pues, de esos conflictos religiosos, esos conflictos éticos que muchas veces desde las distintas religiones van a tener distintos enfoques. Por eso, hoy traemos a estos ponentes y fijaros que son unos temas tan amplios que darían para hacer un seminario solamente desde este tema y que requieren una reflexión muy profunda al final de cuándo empieza la vida para nosotros, qué creemos que sí que podemos hacer con los embriones y bueno, pues dejo de ocupar yo el tiempo y le doy paso a nuestros ponentes. Por favor, si podéis hacer la ponencia y os voy a pedir que os ajustéis al tiempo dentro de lo posible y si no, pues haré como Benja y daré tirones de oreja. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta mesa, que para mí supone evidentemente un reto de intentar pues, clarificar algunas cuestiones en relación con esto y con lo que tiene que ver con la Iglesia Católica a la cual pertenezco y que algunas veces pues, puedo no estar de acuerdo con los planteamientos que pueda tener. Y aquí mi intención fundamentalmente es exponer pues cuál es la doctrina oficial de la Iglesia, sobre todo para que se entienda cuáles son las premisas de trabajo y cuáles son los elementos que de alguna manera constituyen este pensamiento, ¿no? Si me pueden poner, por favor, la presentación, por favor. Vale, muy bien. Bueno, yo quisiera empezar mi ponencia o mi participación en esta mesa redonda con un homenaje a un gran amigo que falleció este año en el mes de septiembre, Jorge Ferrer, que Fernando Lolas también conoce muy bien, fue presidente de la FEDAIBE. Yo le conocí en la cátedra de bioética, él era director de la cátedra de bioética y yo participaba en el consejo de la cátedra. La cátedra de bioética de la Universidad Pontificia de Comillas siempre ha tenido un empeño por precisamente unir estos elementos, ¿no?, de lo que es una ética civil con una ética religiosa, con conocimientos científicos. Se inició con el padre Javier Gafo, actualmente lo dirige Rafael del Amo, que estará mañana aquí también con nosotros. Y bueno, pues traigo aquí 2 libros suyos que me parece son importantes por la fundamentación de la bioética, que son estos 2 elementos que yo creo que nos ayudan bastante a reflexionar. Bien, en relación con el pensamiento de la Iglesia, yo creo que es importante saber de dónde parte. Y parte, primero, por un mensaje revelado por Dios. Son religiones que llamamos de libro, por tanto, religiones que tienen en esa, manifestación bíblica todo su pensamiento, ¿no? Son, de alguna manera, pensamientos que tienen como eje al ser humano y ponen en el centro de la atención al ser humano y la dignidad que tiene que tener el ser humano como hijo de Dios. Y ahí es un poco donde radica toda la importancia del mensaje, ¿no? Dios es un Dios de vida y no de muerte, y por tanto, desde ahí un poco esa defensa de la vida. Es una tradición que también tiene importancia dentro de la Iglesia, es decir, la Iglesia también se mantiene de alguna manera desde la tradición, que sigue este mensaje evangélico de Jesús, pero también, como lo recuerda el Papa Francisco en estos últimos años, esta tradición no se tiene que quedar anclada en algo estático, inamovible, sino que tiene que ir hacia adelante, y por tanto progresar desde ahí, ¿no? Hay otro elemento que configura de alguna manera el pensamiento dentro de la Iglesia, que es el pensamiento o la idea de la ley natural, ¿no? Todos tenemos, ¿no?, una ley escrita en nuestro interior por la cual nos vamos guiando y que es también la que va marcando, independientemente de los elementos externos, cuáles son nuestras actuaciones. Esto se plasma en documentos, quiere decir que todo esto que estoy diciendo, luego la Iglesia lo lleva a algunos documentos que son importantes. Evidentemente, digamos, en este siglo pasado, el que marcó en gran medida esto fue el Concilio Vaticano II, la Constitución
Pastoral Gratitud in Space, que tiene unos artículos dedicados específicamente. Luego se ha ido desarrollando la Humane Vitae, la Dona Vitae, en fin, la Familias Consorcio y la Amore Laetitia, que son las dos últimas en este tema del Papa Francisco. Sin olvidar que la Iglesia no actúa, digamos, sola en esto. Desde el año 98, instituido por el Papa Juan Pablo II, ahí tiene, ¿no?, la Academia Pontificia para la Vida, en la que participan 158 miembros de la Academia, 10 de ellos son españoles, 37 países de distintos ámbitos de pensamiento y de reflexión. O sea, algún rabino judío, de otras religiones, intentan avanzar, o se intenta avanzar también desde ahí en ese sentido, ¿no? Esto nos lleva a reconocer cuál es la antropología, ¿no?, católica que tenemos, ¿no? El valor fundamental de la vida humana. Este derecho a la vida precede a la salud, de alguna manera es, digamos, anterior al propio derecho a la salud, y no se puede anteponer el derecho a la salud, el derecho a la vida, a la salud de una persona. Tiene que ver también con elementos de aborto que veremos, ¿no? También la responsabilidad y la libertad. Todo acto de libertad es realizable bajo el marco de la responsabilidad, y el derecho a la vida también es anterior, ¿no? Y el principio de totalidad o principio terapéutico, que de alguna manera es el que ha ido marcando, pues, algunas investigaciones en relación también con el trasplante de órganos, esterilizaciones, etc., ¿no? Las premisas de pensamiento es que la vida, digo, en relación con el inicio de la vida, ¿no? La vida humana empieza con la unión del óvulo y el espermatozoide en el tercio externo de las trompas de Falopio, y esa dignidad que se le da a la vida humana en el momento de la fecundación es única, universal y irrenunciable, y acompaña al ser humano en todas las etapas de la vida, desde ese momento de la concepción hasta el final. La siguiente mesa va a ser del final de la vida y tiene mucha importancia también esto. El Papa Juan Pablo II recordó en muchas ocasiones la inviolabilidad del derecho a la vida del ser humano inocente, entendiendo por tal el embrión y los no nacidos, ¿no? Y se entiende que es una unidad biopsicoespiritual desde el momento de la concepción, y por ello su cuerpo también debe ser respetado, ¿no? Eso también nos lo recordaba en algún discurso que hizo en el año 83 en relación con esta singularidad humana, ¿no? Se entiende que el comienzo del ser humano es un proceso epigenético que se caracteriza, por un lado, por una coordinación de los distintos órganos, es una unidad en el ser, pero también con una continuidad, es un fenómeno de continuación dentro de lo que el mismo ser se va construyendo de manera autónoma y además en un plan, ¿no?, de alguna manera ya predefinido, y también hay una graduación. El ser se construye gradualmente mediante una ley que podemos llamar ontogenética. Tiene importancia el estatuto del embrión porque también ahí radica mucho por dónde van digamos, el pensamiento de la Iglesia Católica en relación con todo esto, ¿no? Hay como 4 posturas, quizá la que más se defiende desde la Iglesia Católica es que el embrión preimplantatorio es persona, ¿no?, y quien así la afirma basándose en esta postura de la fecundación dice que puesto que es persona le debo protección y respeto desde el principio. Hasta una postura, digamos, mucho menos en esta concepción religiosa, que sería la última, que dice que el embrión no es persona, lo cual no significa que no tenga una implicación con ella, pero que de alguna manera se supedita a otras cuestiones, ¿no? Y ahí es donde viene un poco también el control de la natalidad que la Iglesia ha ido llevando a cabo durante toda su historia, sobre todo en este siglo pasado, cuando empezaron técnicas anovulatorias mucho más firmes y, por tanto, donde esto podía tener, digamos, una aplicación importante y en el día a día, ¿no? Considera que es inmoral el uso de métodos anticonceptivos porque alteran la naturaleza y el sentido propio del acto conyugal, que es uno de los elementos en los cuales, es decir, la Iglesia considera que el acto conyugal es un acto que tiene que estar dirigido inicialmente a la procreación, aunque no necesariamente para ello. Por tanto, aquello que primariamente evita la concepción estaría yendo contra la finalidad intrínseca del propio matrimonio, ¿no? También se reconoce, y ahí sí que se va avanzando de alguna manera, y algunas posturas, por ejemplo, de ciertas conferencias episcopales, como puede ser la alemana, también va avanzando en esta reflexión y nos está ayudando en algunas cuestiones, ¿no?
porque pueden existir condiciones y circunstancias prácticas que harían irresponsable la elección de engendrar, por lo cual una pareja casada podría recurrir con una sabia elección. Los entrecomillados son, para dar un poco el énfasis de lo que se quiere decir, a técnicas anticonceptivas no naturales, excluyendo obviamente las abortivas, ¿no? En este control se excluye absolutamente el aborto directamente querido y procurado, se excluye también la esterilización directa, tanto perpetua, temporal o aquella que tenga como fin o como medio hacer imposible la procreación, y reconoce la importancia de los ritmos naturales. Ese fue el famoso método Ogino de los años 60, 70, que luego veremos cómo se le ha ido dando un poco la vuelta y ahora puede servir para otros fines, ¿no? Evidentemente, nos encontramos ahora que técnicamente es posible una reproducción asistida, donde tenemos como valores la originalidad de la vida, que es transmitida dentro del matrimonio, la vida del ser humano que está llamado a la existencia, que pueda sufrir algunas agresiones. Y en estos métodos de reproducción tenemos la inseminación artificial, la fecundación in vitro, en fin, elementos que yo creo que son de todos conocidos. La FIV-CELIX, ¿no? Que hay un poco esa disociación entre la procreación y el acto conyugal, la transferencia de embriones y la maternidad subrogada. Decía que en su momento se habló del método Ogino y se practicó, era uno de los elementos promovidos por la Iglesia como control de naturaleza, siguiendo los ritmos naturales, y desde los años 90, en base a unos estudios de un equipo de médicos de la Universidad de una universidad de Estados Unidos, se lleva a cabo un proceso que se llama la naprotecnología, en el cual se aprovechan esos ritmos naturales, pero para buscar el mejor momento de la fecundación y, por tanto, desde ahí fomentar, ¿no?, el uso, hombre, con unas técnicas bastante más sofisticadas de las que podía haber antes para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Desde la Iglesia se respeta la vida humana desde el primer momento como una actitud moral y se rechaza todo lo que tenga que ver con el aborto temprano, lo relacionado con las llamadas reducciones embrionarias, a no respetar la vida personal. Por tanto, muchos de los elementos de las fecundaciones in vitro, en el cual hay embriones congelados, queda fuera, ¿no?, de lo que sería moralmente aceptable por la Iglesia en relación con esto. En relación con las prácticas de reproducción humana asistida, al hacer una selección embrionaria que lleva a la eliminación voluntaria de embriones, por tanto, no se respeta de alguna manera esta vida que he dicho al principio de la intervención, pues también sería reprobable. También se rechaza el diagnóstico preimplantatorio, que busca implantar por medios de las técnicas de reproducción humana asistida solo algunos embriones, aquellos que de alguna manera tienen las mejores condiciones dejaron a otros en el laboratorio o incluso en esa congelación que ahora mismo está indefinida sin saber muy bien qué se puede hacer con todo ello. El documento básico en todo esto es la Donum Vitae del año 87, que indica, ¿no?, cuáles serían los elementos que tienen que ver con una fecundación. En el número 25 dice que con la fecundación se inicia la aventura de una vida humana cuyas principales capacidades requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y por eso a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Y también, de alguna manera, se plantea el diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal que en estos momentos sabemos que tiene una indicación clara y es detectar malformaciones congénitas en los embriones, en los fetos y, por tanto, de ahí tomar decisiones, ¿no? Normalmente el tipo de decisión que lleva este diagnóstico, digamos, prenatal sería el aborto de manera inicial. Y desde esta perspectiva, lo que viene a decir la Iglesia es que si el diagnóstico prenatal respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano y si se orienta hacia su custodia, hacia su curación, la respuesta es que es moralmente lícito, ¿no? Pero no cuando la finalidad es fundamentalmente la eliminación mediante el aborto. Y como conclusiones de estos 6 puntos, hay que reconocer que la Iglesia Católica sigue manteniendo una postura muy firme sobre la procreación y el inicio de la vida, que se basa sobre todo en esa perspectiva de la dignidad
humana, pero como hijos de Dios, ahí digamos que tiene el elemento en el cual se basa, que se apoya en esta tradición de la Iglesia, pero también es verdad que la Iglesia es una realidad múltiple, lo estamos viendo, se acaba de cerrar un sínodo en estos últimos finales del mes pasado y ha habido muchas posturas dentro de la Iglesia en relación con muchos temas. Por tanto, no podemos decir que también sea una posición estanca, pero sí es verdad que desde el punto de vista oficial tendríamos esas posturas, ¿no? Se rechaza todo lo que atente contra la dignidad, contra la manipulación, contra la instrumentalización y, de alguna manera, lo que se propone es un respeto por la ley natural escrita que está en el corazón de cada persona. Pues muchas gracias por su atención. Yo no voy a usar esto. Hola, mi nombre es Mariano Blázquez y la verdad lamento mucho que tienen ante ustedes una persona que no es experta en la materia del inicio de la vida. ¿Qué sé y por qué quizás estoy aquí? Pues no lo sé muy bien, pero sí puedo decir que he representado a los protestantes por más de 35 años. Me he pegado sobre todo con los profesores de Derecho Eclesiástico del Estado, católicos y ateos, con todos, por diferentes razones, ¿vale? Porque en general nos han ninguneado. Del protestantismo hablan hasta pues, los que no creen y en la tele salen católicos hablando de Lutero y no invitan a protestantes. Son cosas increíbles. Y también he notado que la gente tiene un concepto de lo que son las iglesias evangélicas o protestantes del siglo XVI. A mí me hablan de Lutero y yo qué sé de Lutero. Tuvo sus errores, yo sé de Jesús y del Evangelio. No somos luteranos. Hay luteranos en este mundo. Pues allá ellos, pero la mayoría de los evangélicos no lo somos, pero respetamos todas esas figuras porque han intentado construir más y mejor. Yo conozco un poco la realidad del movimiento protestante en España, me he dedicado a defenderlos ante el Estado, y hasta hace 2 años, y ya me han expulsado los propios, no, me he jubilado. Eso es lo que conozco. Y desde ahí, en ocasiones, nos ha tocado hablar sobre aspectos, pues cuando han salido leyes, pero yo juntaba a los expertos y ellos hablaban. Ahora algo ha pasado mal aquí, que yo tengo que hablar de ese punto del que yo he juntado personas para que ellos fueran los que hablaban. Pero bueno, creo que puede ser interesante una perspectiva de lo que yo conozco, porque no suele ser la realidad que se enseña en las universidades. No, estoy harto de oír, ¿por qué no se unen ustedes? Harto. Únanse todas las universidades, solo creen una. Únanse todas las provincias, solo hagan una. Únanse todos los países, solo tengamos uno. Oiga, no, vamos a respetar las diferencias culturales, vamos a respetarnos a nosotros. Unámonos en ayudar a la gente y en sacar principios. Bueno, pues en esa diversidad que hay en el protestantismo, quizá les voy a intentar explicar muy abuela pluma. Primero, 3 puntos solo. La disparidad de opiniones en el mundo protestante. Una disparidad completa. Podemos encontrar de todo. Segundo punto, pues líneas de consenso común en la gran mayoría de las posiciones protestantes. El contrapeso. Y el tercero, utilizaré uno de los principios de la Biblia como ejemplificativo y trataré de darles, como fui ordenado pastor, un pequeño sermoncete, pero muy pequeño, ¿vale? Entonces, vamos a por lo primero, en el tiempo que me han señalado. Tengo aquí una alarma también antes de que me regañen. Sobre la disparidad de opiniones. La opinión mayoritaria que yo me he encontrado, no he hecho estadísticas ni nada de esto, sobre todo en las iglesias evangélicas de América Latina, pero de Asia y de África, es la opinión contraria al aborto,
la ley que actualmente está vigente en España de plazos que puedes abortar libremente en unos plazos legales. Básicamente, en todos estos contextos, que no son lo mismo de otros de influencia occidental, donde disminuyen esos porcentajes, se piensa, como se ha expresado, que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Otra cosa es que podamos nosotros hacer diferencias entre vida humana y persona en el sentido técnico, jurídico y civil. Pero, bueno, la tesis que yo también he defendido es que es una vida humana, permítele llegar a ser persona, protégele. Eso es, en mi opinión personal, lo que defiendo. Pero muchos evangélicos no hacen esas disquisiciones, sino que dicen: la vida humana está ahí al principio, y aunque tampoco discutimos cuando llega la animación y cosas así, que eso ya nos parece del siglo XVII, pues se piensa que con ese concepto que es vida humana y es una vida independiente ya, o dependiente, pero que tiene una propia construcción genética y un diseño para avanzar y llegar a ser pues un niño o una niña, y luego ya elegirá en el futuro su orientación, pero llegar a nacer, pues la mayoría van en esta opinión. Cuando hay indicaciones de lo que era el aborto, entre conflicto de la vida de la madre y la del ser que está en gestación, o malformaciones incompatibles con la vida humana, en estos casos las opiniones ya son muy diversas, y hay personas que son favorables al aborto en esos casos, con esas indicaciones tan fuertes de malformaciones, pero también he conocido casos minoritarios que han decidido llegar a término, algunos muy cercanos a mí, y también puedo testificar que han sido de un sufrimiento muy, muy grande. Los evangélicos nos quejamos de que a veces en algunas entidades médicas, pues con mucha facilidad te recuerdan: puedes abortar, te animan, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que en algunos de nuestros entornos muy conservadores, pues tomar una decisión de abortar ante, por ejemplo, una malformación incompatible con la vida, pues puede estar mal vista. Y entonces algunos han decidido, por no tener una información adecuada, han tomado la decisión que más socialmente aceptable en el entorno donde vivimos, donde nos movemos, de las iglesias evangélicas. Bueno, esa variedad de opiniones aumenta cuando hay casos de malformaciones o de problemas genéticos que no son incompatibles con la vida, síndrome de Down, etcétera, ¿no? Y también cuando se argumenta en caso de violación o de problemas que afectan a la salud psíquica de la embarazada. Son unos sectores muy amplios, pero también ahí vamos encontrando una gran diversidad, y nuestra opinión es que la persona debe ser convenientemente asesorada, desapasionadamente, sin que el que asesora procure contaminar excesivamente con sus ideas, sino que ofrezca las situaciones, y en todo caso debemos tener sintonía con la persona y respeto de sus decisiones. El sistema de plazos para un aborto libre, hay también evangélicos que la defienden, pero son absolutamente muy minoritarios. Sí tienen mayor grado de aceptación los métodos de contracepción, como el dispositivo intrauterino y hasta la píldora del día después, aunque a pesar de que puedan ser considerados abortivos, porque se empieza a diferenciar que no es lo mismo pues un pequeño grupito de células que pues una vida ya más en formación, más desarrollada más adelante. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Hay una diversidad de opiniones, casi como en la sociedad, aunque mayoritariamente es la defensa de la vida desde el momento de la concepción, en todo caso con aceptación de algunas indicaciones en caso de malformaciones incompatibles o muy graves sobre la vida. Segundo apartado es el consenso
mayoritario que yo entiendo que se ha ido produciendo y que no es incompatible con esas posiciones. Los que están defendiendo las posiciones tan variadas no quiere decir que unos tengan una posición ética y otros no, o una posición ética religiosa protestante y otros no, sino que tienen diferentes perspectivas sobre los valores y principios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Nosotros en general no creemos en grandes declaraciones. No suele haber muchísimos códigos de qué es lo que hay que hacer y descripciones o qué es lo que no hay que hacer. Eso puede corresponder más a algunas de las grandes iglesias, pero en general el conjunto de las iglesias evangélicas en la actualidad va más por principios que por grandes declaraciones. Serán luego las iglesias y las personas las que al aplicar esos principios puedan llegar a conclusiones que puedan estar diferentes o matizables. Para nosotros es muy importante la conexión, no con los grandes autores, no con autoridades eclesiásticas, por muy importantes que sean, sino la conexión con el texto bíblico. Un texto que, si bien es muy antiguo, nosotros creemos que contiene enseñanzas éticas, morales, que son aplicables para nuestra sociedad en todos los tiempos. Por eso proponemos este sistema también de trabajo, y ir hacia principios, hacia normas éticas y dejar a los profesionales, a ustedes, que en virtud de los principios que hayan podido adoptar de las diferentes religiones, elaboren sus propios códigos de conducta personal y también otros más comunitarios en sus instituciones, en los que se procure respetar la identidad de los que allí acuden y no se les haga pasar por el mismo filtro. Yo he clasificado en 5 categorías los principios, las enseñanzas o los conceptos bíblicos más importantes que tienen que ver con la vida. El primero es el de la ajenidad completa de toda la vida. La vida no nos pertenece, nos es ajena, nos ha sido dada, pero no nos pertenece a ninguno de nosotros. Es un regalo, por tanto es santa. Ya se han dicho algunos de estos principios que los mantenemos en completa sintonía. El segundo es la individualidad única y especial del ser humano. Es irrepetible en su identidad, es imagen de Dios en entendimiento y en voluntad, al menos está llamado a ser eso. También en el ejercicio de su libertad, de su dignidad. Protejamos entonces este proyecto de ser humano en la medida de la persona, porque tiene un gran valor para Dios, que en muchos textos de las Escrituras señala que nos conoce desde el principio. Incluso hay alguno que dice, antes de que fuiste creado ya te conocí. Es un conocimiento envolvente y muy grande. Entonces, si hay alguien que ha apostado por nosotros y nos ha dado valor, demos nosotros también valor a los que están a nuestro lado. Tercer principio se llama... esto me los he inventado yo, los nombres, me gustan usar siempre 2 palabras, ¿vale? Pero tercera categoría, donde de ahí salen los principios, yo le he llamado la globalidad conectada, es decir, la ecología. No estamos solos, por muy individuales y especiales que nos sintamos, Dios nos ha creado en un contexto, en el contexto del planeta Tierra. Y tenemos la obligación de proteger, de convivir, de crecer juntos, de desarrollarnos juntos, no de destruir lo que tenemos, ni de destruirnos, ni de destruir. El mandato ecológico y la perspectiva ecológica es algo que hemos abandonado por mucho tiempo, pero tampoco queremos que nadie se lo apropie. Ahora viene alguno, no, porque hay que ser veganos, lo has descubierto tú. Ya me está diciendo que me quedaban 5 minutos. ¿Tú menos? Bueno, pues entonces menos. Es que yo lo he marcado a 10, pero he empezado un poquito antes. Entonces, los veganos ya estaban. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo pone en el huerto del Edén, le dice que comieran de las plantas.
Solo después de la caída ya se les permite de los animales. Yo soy de la caída, entonces como bien carne, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. El siguiente elemento es este, la naturaleza, la precariedad conflictiva, la naturaleza caída de todos nosotros. Este es el que verdaderamente influye, porque ahí se dan el choque de los derechos, el choque de la vida de la mujer con el niño o la niña que a lo mejor está compitiendo. Entonces ahí está, ante ese conflicto y ante ese choque, ustedes tienen que resolver. No hay un texto bíblico que te diga por quién tienes que apostar, pero nuestra razón pues, nos dice, si tenemos una vida ya formada, contra otra que está ahí en plena formación y hay un peligro muy evidente, pues protejamos a la que está formada. Por suerte, muchos de esos conflictos se van solventando gracias al avance de la ciencia, ¿no? Pero ahí están, detrás de algunas justificaciones sobre el aborto, están estas situaciones de conflicto, de tensión, de superación y del bienestar propio. Frente a esos, pues tenemos una responsabilidad irrenunciable, que es el otro texto que quiero sacar. No estamos en esta tierra para vivir solo nosotros. Se nos ha encomendado, la tierra tampoco es nuestra, se nos ha encomendado la responsabilidad de cuidarla y de cuidar nuestro entorno y de cuidar especialmente lo más desfavorecido, de guardar. Caín le preguntó, cuando Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano?, él dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es sí, somos guarda de tu hermano, de la creación, de lo que nos rodea. Y esa misma fue la contestación del buen samaritano, quien se encuentra a una persona que no era de su contexto y lo cuida, invierte tiempo, dinero, recursos y atención. Invirtamos todo ese tiempo, ese dinero, esos recursos y en esa atención también a mejorar la vida y a proteger los seres indefensos que tenemos dentro y que ustedes en todo esto lleguen a conclusiones positivas. Solo un minuto, y es que si ustedes van a optar por un comportamiento con arreglo a valores de defensa de la vida razonables y expuestos en situaciones análogas a estas, tendréis dificultades. Pero en las Escrituras hay un libro, se mencionan dos libros que Dios hace. Uno, el libro de la vida, donde están inscritos los cristianos que van a ir al cielo, y el otro, el libro del recuerdo, donde están anotadas, solo se menciona creo que en dos textos o así. No, es muy, muy curioso el libro del recuerdo. En el Salmo 56, 8 y también en Malaquías 3:16. Ese libro del recuerdo es donde se dice que están escritas no los malos actos, sino las acciones de justicia y de verdad que vindican a las personas, para decir, mira, se va a olvidar todo lo que hemos hecho. No, eso, lo que hagas en justicia y en equidad, está escrito en el libro del recuerdo. Puede que los judíos también tengan, ahora tienen un huerto del recuerdo, tienen homenajes al recuerdo de justos que ni siquiera eran judíos. Con lo cual yo les animo a que ustedes hagan escribir palabras suyas en este libro del recuerdo, tengan o no éxito, y que la vida pueda seguir adelante de una manera digna, constructiva y de manera saludable para todos. Muchas gracias. Bueno, hola, yo soy Pablo Gella y bueno, desde los conocimientos situados vamos a explicar un poco, sobre todo para que veáis mi charla en perspectiva, de que yo soy un hombre blanco, occidental, que no profesa ninguna de las fes que os voy a explicar y que, bueno, y que además no pertenezco a ese área cultural, ¿vale? Mis compañeros creo que han tenido la suerte de que les tocara una religión. Porque hablar de religiones orientales en general implica, en el árbol de las religiones, hablar de este cuadrante, básicamente. Ahí se incluyen religiones como budismo, hinduismo, jainismo, brahmanismo, hinduismo, yogi, bueno, unas cuantas, sintoísmo también en Japón. Pero sí que es verdad que en general pueden tener muchos aspectos en común, que son
sincréticas generalmente, tienen la capacidad de tener una perspectiva de coexistir, ¿no? Dentro de la propia cultura, dentro de la sociedad en las que se embeben, ¿no? Tienen un punto de vista holista, hacen énfasis en una armonía, generalmente una armonía que puede ser bien social, con el prójimo, puede ser natural, siguiendo esquemas y flujos naturales, y que hay una importancia capital del rito, ¿no? Por decir así, a nivel experiencial, a nivel de uno mismo. Es por eso que el rito va a ocupar una posición privilegiada, ¿no? Dentro de este tipo de prácticas y de creencias religiosas. Esto va a marcar definitivamente todas estas características, cómo pensamos nosotros la vida, ¿no? Y de una forma gráfica, bueno, podemos ver una vida un poco deslocalizada, por decir así, donde al humano puede perderse un poco en el entorno de las vidas, o puede ser una de un tipo un poco más lineal, donde sí que se puede identificar un poco mejor al humano. Como os digo, las religiones orientales, por el tema sincrético, por el tema holístico, de la dignidad de la vida en general, va a priorizar una cosmovisión de la vida un poco descentralizada. Y bueno, yo he escogido el budismo porque creo que es algo que está mucho más cerca de nosotros, es posiblemente la que más trayectoria ha tenido fuera de su región de origen, la que más practicantes profesa, de hecho, incluso fuera de Asia, y que os puede sonar un poco más, sobre todo a raíz de todo el éxito que ha tenido en su vinculación con taoísmo y con otras religiones en otras formas, ¿no? En formas como, por ejemplo, el Zen. Bueno, ¿qué conceptos son fundamentales para la bioética desde el punto de vista del budismo? Bueno, entender que el budismo, cuando me refiero a budismo, me refiero al budismo en su amplio espectro, donde podemos diferenciar 3 distintas sectas mayoritarias, por decir así. Y sectas se refieren a ramas, no sectas con las connotaciones que tienen aquí, ¿no? En Occidente. Tenemos una rama que se llama Theravada, que sería como el más tradicional, el que se suscribe directamente a los textos. Un Mahayana, que se llama la gran vía o gran vehículo, porque es un poco acoge todo, no necesitas ser un monje, ¿no? Por decir así, para alcanzar ese nirvana, sino que se abre un poco, es un poco más social. Y luego el Vajrayana, que sería el que conocemos como budismo tibetano. ¿Qué conceptos son fundamentales? Bueno, pues en general el de no permanencia, es decir, el no yo. Lo que ahora eres tú, mañana no serás tú, porque todo está en continuo flujo, todo está en continuo movimiento y posiblemente todos hayamos tenido algún contacto con esa idea samsara, ¿no? del ciclo vital, ¿no? De muertes y reencarnaciones. Por otra parte, la doctrina budista se basa en 4 nobles verdades, como se conocen, que en resumidas cuentas viene a decir que vivir es sufrir y que separarnos de ese sufrimiento, bueno, ese sufrimiento generalmente viene por el apego o por el deseo, y que separarnos de ese deseo o de ese apego nos va a llevar a un nivel superior, es decir, a salirnos de una rueda de sufrimiento. Para ello, se enfatiza en la práctica de la no violencia y también de la compasión al otro. Si queréis, luego podemos hablar un poco más de ese concepto de compasión, porque tiene algunas connotaciones diferentes a la tradición occidental. Bueno, esto es un poco la relación con la práctica médica, pero voy a ir un poco por encima por el tiempo que tengo, pero sí deciros que el budismo, desde su principio, desde siglo VI antes de nuestra era, está vinculado fuertemente a la academia, a universidades budistas, donde se estudia directamente medicina y otras ciencias, ¿vale? Ciencias entre comillas, no en el sentido que nosotros conocemos hoy en día aquí en Occidente con la trayectoria. Entonces, como vais a ver, va a haber una continua evaluación de todos estos términos y de todos estos conceptos. Para esta charla del inicio de la vida, la bioética en el inicio de la vida, merece la pena entender que para el budista el ser humano no es siempre, o sea, cuando muere no lo concibe como un ser humano. El ser humano tiene 5 características, que son estas que veis aquí, pero es desde que nace hasta que muere. Después se convierte en otra cosa, pero no es ser humano. El ser humano es cuando una conciencia entra en un cuerpo material y se vincula de forma interdependiente. No existe ya separación. Eso es el ser humano. En algunos casos, como por ejemplo en el Vajrayana, que es el budismo tibetano, se considera que entre los ciclos de reencarnaciones, entre vida y muerte, hay un ser intermedio. Y esto va a ser importante también de cara a lo que voy a explicar. Y para los budistas, las condiciones que se tienen que dar para la concepción de un ser humano son estas 3. Que haya acto sexual, que sea periodo fértil de la mujer
y la presencia de un ser intermedio, o si estamos fuera del Vajrayana, fuera del budismo tibetano, la disponibilidad de una conciencia, que es viñana, que pueda entrar en ese cuerpo. Si estas tres características se dan a la vez, es cuando se concibe y gana el estatus de ser humano y, por tanto, es sujeto moral. ¿Qué quiere decir esto en la práctica y en la bioética? Pues que va a tener categoría moral desde el momento de la concepción, ¿vale? O sea, desde el momento de la concepción hasta su muerte. Después ya no, porque es otra cosa, no es material, por decir así. Entonces, tiene que ver más que nada con la vida material que conocemos. Una vez que nace, está embebido en sufrimiento. Y no sé, muchas veces podréis ver cómo está representado el nacimiento de Buda, que va paseando entre lotos, y esto realmente es una alegoría de ello. Es decir, el loto crece en aguas estancadas, cenagosas. Entonces, el que es el Buda, el que alcanza nirvana, el que renace, ¿no? El que se aleja del sufrimiento, camina por ese sufrimiento, ¿no? Por encima, por las flores del loto que son tan bonitas, ¿no? Si tenemos que aplicar esta definición de ser humano, de nacimiento, de concepción, de sujeto moral a determinados principios o determinados campos del inicio de la vida, como la interrupción voluntaria del embarazo, pues va a haber una míriada de interpretaciones, ¿no? Precisamente por la naturaleza que os digo sincrética del budismo, ¿no? Que se alía con determinadas prácticas culturales locales o con otras religiones. Pero en general, si pensamos en el Theravada, que es el más tradicional, va a ceñirse a los textos y por eso va a considerar que la interrupción voluntaria del embarazo en ningún caso sería propia, ¿vale? Porque incurriría en la violencia, en la muerte de un ser humano, de hecho, que está en un proceso kármico. Para ellos, para el budista, tenemos que entender que esto vale también para otras vidas, para vidas animales. O sea, las vidas animales de alguna forma tienen dignidad. Si bien son diferentes de la del ser humano, por algo que podremos comentar más tarde, es inherente su valor, ¿vale? Y entonces dañarlos también incurriría en, una cosa un poco más leve, por decir así, pero habría un impacto en tu proceso kármico. Como os decía, hay una gran diversidad entre entre escuelas y culturas, y os traigo un ejemplo particular de una práctica que se hace en Japón, que es el Mizugokuyo, que básicamente vino a paliar toda esta discusión a nivel social de las discusiones en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, cuando una mujer tiene un aborto, o de hecho después extendidamente cuando voluntariamente interrumpe su embarazo, es posible realizar un rito por el cual se venera, ¿no?, a ese viñana, a esa conciencia que se ha perdido en el mundo, pero eso permite progresar a la persona aquí, ¿no?, en el mundo material. Entonces, también deciros, con lo que os decía al principio, que los ritos son muy importantes, pero los ritos son importantes en cualquier sociedad. Desde un punto de vista antropológico, los ritos son fundamentales y esto contribuye a paliar un poco todo el estrés y toda la discusión y todo el peso ético de las decisiones tan difíciles. En relación al control de la fertilidad y la investigación con embriones, pues realmente el budismo no es una religión o un sistema de creencias marcadamente pro familia, o sea que da igual el tema del sexo, del coito, no necesariamente tiene que ser que conlleve la concepción, puede ser simplemente por goce. Eso sí, siempre te pone de manifiesto que ese goce es el que luego te puede llevar a un sufrimiento. En cuanto al control negativo de la fertilidad, sí que se hace una importante diferenciación entre anticoncepción e intercepción. ¿Qué quiere decir? Que se va a permitir moralmente aquellos controles negativos de la fertilidad que conlleven una interrupción previa a la implantación. Porque en la implantación, o sea, en la concepción, ya misma está el ser humano. Los demás, o sea, post-implantación, no serían. O sea, por ejemplo, digamos, pues un dispositivo intrauterino o una pastilla de día después. En cuanto al control positivo de la fertilidad, la reproducción asistida, pues los conflictos no son por el hecho de engendrarlo
de formas no naturales, sino por el propio proceso técnico. Es decir, durante la reproducción asistida se generan muchos embriones, muchos de estos embriones son congelados y después descartados. Eso es lo que el budismo calificaría como de no moral, ¿no? Porque de ese embrión ya contiene una conciencia, una viñana, que está siendo suprimida de su progreso en la samsara de la ganancia kármica, ¿no? Y de acceso al nirvana. Y bueno, y aquí incurriría también ese sentido de la compasión en que muchas veces este tipo de abordajes, este tipo de investigación en embriones, conlleva beneficios para personas privilegiadas, para personas individuales y que realmente lo que deberíamos hacer de una forma compasiva es beneficiar al máximo número posible de personas. Y esto se convierte en un abordaje utilitarista de lo que es ser humano. Como aportes a la práctica médica contemporánea, que bueno, he reseñado aquí unos cuantos por un poco iniciar la ronda de discusión, pues ¿qué tiene que aportar el budismo a la práctica occidental médica contemporánea? Pues el valor de lo vivo, es decir, yo creo que tiene mucho que ver con ese abordaje One Health, que en esta universidad yo creo que bien sabemos que se intenta consolidar, por ese valor, ¿no? Indefinido de lo vivo, no estrictamente del ser humano, que es capaz de abrazar otras creencias e hibridarse con ellas. Ese sentido de la compasión como parte del cuidado, como un eje para el cuidado, y no solo eso, sino que esta compasión incluiría también al que se relaciona con el paciente, que es el médico, ¿no? Muchas veces los médicos sufren estrés del que poco se habla por determinadas decisiones que tienen una carga ética considerable. Bueno, pues este tipo de abordajes desde la compasión también contemplaría al practicante. Y bueno, el no sería la continuidad, que es un poco más flexible en el sentido de la eternidad, ¿no? Ese concepto de eternidad, del fin, bueno, es más abierto, y que las prácticas y los ritos son importantes, pues como os digo, desde una perspectiva antropológica, pues para toda sociedad. Es decir, incorporar ritos a la práctica médica que puedan aliviar sufrimiento puede ser bastante positivo desde mi punto de vista. Y ya está. Ahora, si me permitís, faltaría, como veis ahí, hasta las 6:20, porque en la filosofía nuestra del seminario es que es muy interesante lo que se plantea desde aquí, pero todavía más interesante es lo que se plantea desde ahí abajo, con lo cual os invito a que formuléis a los ponentes las preguntas que queráis. Mientras se anima a alguien, que sé que en la primera mesa siempre es un poco más complicado, yo dejo como conclusiones de esta mesa, primero destacar que pese a estar afrontando el tema del inicio de la vida desde distintas religiones, desde el pluralismo, pues al final hemos encontrado bastantes puntos en común y bastantes zonas de diálogo y de encuentro, sobre todo en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y con el tema de la concepción y de los embriones. Y yo destaco también alguna cosa de cada presentación, la dificultad, por un lado, que ha comentado Francisco en relación con adaptarse al tiempo y cómo la religión tiene que intentar ir de la mano del momento en el que vivimos. Me uno a Mariano en ese unámonos para ayudar, que me ha gustado mucho desde los distintos puntos, pues eso, como que la religión puede ser un punto también de encuentro y de diálogo, y la importancia que ha destacado Pablo de la cosmovisión personal que tenemos cada uno a la hora de enfrentar los problemas, pero como muchas veces, como hemos concluido, que la solución era la misma, solo que afrontada desde distintos puntos de vista. Así que, dicho esto, ¿hay alguien por ahí que se anime a empezar esta ronda de preguntas? Gracias, Toño. ¿Qué tal? Hola. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes por la presentación, que ha estado muy bien. Quería preguntarte, Pablo, porque mientras estabas pues explicándolo, ha surgido lo del sujeto moral. No me ha quedado muy claro, porque hablabas de que a partir, o sea, de relaciones sexuales, o sea, que el sujeto moral es aquel que es fruto de una relación sexual. ¿Era esa...? Básicamente, y en términos médicos contemporáneos, sería que es la fecundación. Cuando se da la fecundación,
se presupone que es un ser humano. Lo que pasa es que, como os digo, lo interesante del budismo es que está vinculado con la academia directamente y están pensando todo el rato en este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, hay cosas que no pueden probar de una forma, por decir así, científica, ¿vale? Pero sí que es verdad que contemplan la idea de que muchas veces cuando no se da concepción, ha habido una fecundación, pero no había a lo mejor un viñana, una consciencia disponible, y entonces eso no sería un ser humano, por decir así. Lo que pasa es que no hay una forma de indagar o de discriminar si ese embrión, si ese óvulo fecundado tiene una conciencia o no. Entonces, pero en realidad, siempre que haya una concepción y progrese, digamos así, se le presupone que entró una conciencia a ese nivel y ya se le considera sujeto moral. O sea, es decir, básicamente fecundación. Lo digo, o sea, los niños probeta también son considerados sujetos morales. Digo, Exacto. Muchas de las escuelas, muchas de las áreas, o sea, de las ramas del budismo, contempla la idea de que posiblemente, de que a lo mejor no, pero no hay una forma de testar que realmente allí hay una conciencia. Pero bueno, de alguna forma están abiertos a eso. Gracias, Toño. Bueno, ¿alguien más se anima? Yo sobre todo os invito a todos los estudiantes de medicina que tenemos por aquí que aprovechéis esta oportunidad que tenéis de participar en el seminario. Seguro que tenéis algo que os está revoloteando por ahí por la cabeza. Bueno, yo voy a aprovechar para preguntarle... Ah, por aquí una pregunta, vale. No, dale. No, que si nos dejas el micrófono a nosotros no habláis los demás. Mi pregunta era básicamente sobre las nuevas técnicas para editar el código genético, como las de CRISPR. ¿Cómo creéis que eso va a influenciar que lo tengo aquí, el papel de lo divino sobre la creación de la vida, básicamente? ¿Estamos asumiendo nosotros su papel o lo veis, lo queréis distinguir dependiendo de cómo se aplica? No sé, si compartís una opinión. Yo creo que debiste responder los tres, porque... Sí, a ver, evidentemente este tipo de tecnologías que estás planteando se encuentran con la novedad y con la no reflexión previa, porque no nos hemos encontrado nunca con situaciones parecidas. Desde una postura, digamos, ortodoxa católica, todo aquello que suponga manipular elementos genéticos puede suponer objetivar la vida, manipular la vida y probablemente perder la dignidad. Es un poco el pensamiento, digamos, como más tradicional en relación con el tema. Esto no quita para que también haya opciones en las cuales ese progreso, esa modificación, que no sea netamente eugenésica en su intencionalidad y que de alguna manera sirva fundamentalmente para mejorar o evitar enfermedades que puedan tener cierta transmisión, sí que puede ser aceptada. El tema es un poco cómo lo enfocamos, cuáles son las intenciones y de alguna manera cuáles serían los límites de investigación. Siempre queda el riesgo de actuar de una manera figurada, pero como dioses en cuanto a la creación de vidas o destrucción de vidas. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de expresar, solamente reseñar de que no se utilicen estas técnicas con criterios utilitaristas y simplemente egoístas de mejorarme. Sí, en todos aquellos casos que implican una acción de prevención y de curación de enfermedades. A ver, es que esto yo no sé si os lo he dicho, pero realmente mi charla es un poco ficción. O sea, no sé, el budismo es mucho más complejo que todo eso y se enrosca con todo tipo de creencias.
Es verdad que hay veces que, por ejemplo, en China hay distintas religiones que me hacía mucha gracia cuando te referías a lo del chino es chino, porque realmente es muy difícil asignarle un tipo de creencia concreta, porque es muy sincrético. Y cuando el budismo colinda o toca con el taoísmo, que el taoísmo busca un orden natural, es decir, taoísmo y confucianismo surgen en un momento parecido y ofreciendo a un clima de crisis una respuesta diferente. Uno dice que tienes que seguir un orden social porque el humano es social, otro dice que el humano se ha separado de lo natural y se está volviendo muy social, que debe volver a los ritmos naturales. Entonces es verdad que el budismo cuando toca, cuando roza o se enrosca con corrientes taoístas, sí que es verdad que esto se ve como un proceso antinatural, por decir así. Pero si bien es verdad, he visto que hay mucha discusión en el entorno budista entre las distintas escuelas, y sí que es bastante amable y bastante flexible al tema de la intervención. O sea, al revés, o sea, no es nada amable porque para el budista el entorno y las condiciones, por decir así, materiales en el que se da el ser humano tienen que ver con el progreso kármico que esa conciencia ha adquirido a lo largo de los ciclos. Luego quiere decir que si en ese punto hay una marca genética o algo en plan que pueda dificultar esa vida, es precisamente porque ha habido un proceso kármico anterior que lleva a eso. E interrumpir eso es realmente intervenir en la samsara. Bueno, es que yo quería destacar al final, tanto en esta mesa, yo creo que especialmente junto con las nuevas tecnologías, cómo muchas veces la religión se tiene que encontrar con reflexiones que no ha hecho hasta ese momento y la dificultad que entiendo que supone esa nueva reflexión, esa nueva creación de teología, no sé si se llama igual en todas las religiones, pero bueno, que es un auténtico reto, ¿no? Claro, la gran dificultad yo creo que viene, como he dicho al principio, que estas son las nuestras, ¿no? Religiones del libro, y hay cosas que en el libro no está escrito. Por tanto, sí que nos tenemos que ir reinventando ante los nuevos progresos que no se habían dado históricamente hasta ahora con esta intensidad y esta magnitud, y por tanto esto es un desafío también para hacer una reflexión intentando entroncar con elementos teológicos de Dios, con una realidad y con unas posibilidades. Y lo importante es la reflexión que se haga en torno al ser humano, el significado que puede tener y la importancia que se le va a dar de cara a su estar en la sociedad. Pues sí, también básicamente de acuerdo. Lo que he tratado de explicar es que, y dejar con vosotros, es la importancia de los principios, de los grandes conceptos que vienen en las escrituras y de ser honestos con ellas, porque normalmente se manipulan o se malinterpretan egoístamente. Ser honestos con esos principios y ver hasta dónde nos llevan. Y entonces mi convicción es que ellos nos ayudarán a solventar algunos de estos dilemas, pero que esos dilemas no son estrictamente de las religiones, son de todos. Los profesionales médicos tienen que tenerlos en cuenta a la hora de afrontar esos avances y autolimitarse si es necesario en lo que hay, regularse hacia dónde quieren ir en función de unos principios éticos comunes, consensuados en la sociedad. Digo en la sociedad y no en la televisión, porque solemos estar ahora en un momento, o en la política, que entonces solemos estar en un momento de lanzarse eslóganes unos contra otros y la reflexión parece haberse perdido. No sé si va a ser la última vez, pero quiero dejar constancia, que no lo he dicho antes, que en las iglesias evangélicas, a diferencia de lo que hemos escuchado de la Iglesia Católica, sí son utilizados con frecuencia, con toda la que sea la necesaria, los métodos anticonceptivos, y se busca que con ellos una adecuada planificación familiar. Establecemos una diferencia entre el método para evitar la concepción y una vez que se ha producido. Entonces creemos que el fin del matrimonio es la unidad de la pareja y de ir creciendo en ella. Como fruto de esa unidad vendrán los hijos, pero no son los hijos. Y el fin del acto sexual es esa unidad de la pareja. Cuando ellos lo planifiquen
vendrán los hijos de forma adecuada. No creemos tampoco que deban postergarse in eternum, porque entonces te entra la vaguería y no los tienes, y son una bendición. Así que os animo a tenerlos y tenerlos bien. Ramón, te he visto, me pide Pablo para ampliar. Bueno, no, en relación con el papel de las religiones en la práctica clínica, sí que es verdad que creo que las religiones no teístas, como es el caso del budismo, tienen aquí una ventaja realmente, creo, porque son meramente prácticas. Si os dais cuenta, por lo que ha comentado antes el doctor Feijó, todo budismo sale de un contacto con la vida material, con ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente son meramente prácticas, y en este sentido podemos ver cómo en hospitales, en práctica clínica, hay determinadas prácticas que son budistas, o sea, y que incluso son recomendaciones. Es decir, una meditación, una acupuntura, que empieza a tener cada vez más cabida y demás. Eso sí que es verdad que creo que tiene un punto como más fácil, ¿no? Una religión no teísta, porque es eminentemente práctica, ¿no? Ramón. Sí, bueno, primero felicidades por esta ponencia, la verdad es que ha estado muy interesante. Es una pregunta muy práctica sobre el tema de las técnicas de reproducción humana asistida. Claro, el hecho de los embriones, del uso, o sea, entiendo que el problema que hay ahí es que a la hora de utilizar embriones, algunos de ellos se desechan, pero ese sería, entiendo yo, el problema. En el caso de que se utilizaran todos, la técnica de reproducción humana asistida sería éticamente aceptable. Esa es una primera pregunta. La segunda tiene que ver sobre todo con una cuestión más biológica, ¿no? Sobre esta idea de que ya en ese embrión está una vida de una única persona, el proceso del embrión, ¿no? Hasta que no pasa la anidación hacia los 15 días, ¿no? de esa, pues todavía se puede dar lo que es pues esos gemelos, ¿no? Que se divida en dos ese embrión y son los gemelos monocigóticos, con lo cual no había una vida, sino había dos, o el quimerismo, ¿no? Dos embriones que se hacen uno solo. Bueno, no sé, algunos comentarios al respecto, por favor. Bueno, yo con la confianza que tengo con Ramón amplío la pregunta de la primera parte, si es también distinto si se desechan o se utilizan los embriones o si se utilizan, pero no para reproducción, sino para investigación. A ver, desde la concepción de la vida tal y como lo ha expresado, que de alguna manera sustenta, ¿no? el criterio de la Iglesia, cualquier utilización técnica de los embriones es entendida como una manipulación, por tanto como una objetivación, y por tanto, ni aunque fueran todos viables, es, digamos, aceptada de manera firme por lo que sería el magisterio de la Iglesia. Otra cosa es que, como he dicho, haya algunas corrientes y algunas opciones en las cuales sí que se puede aceptar, ¿no? Determinado tipo de actuaciones en relación con esto. En relación con esto hubo una, digamos, polémica importante, y era, en un momento determinado se dijo que se estaban utilizando embriones de abortos para llevar a cabo fabricación de vacunas en relación con el COVID y todo esto, ¿no? Y eso sí que fue un elemento que impactó bastante, porque eso inicialmente es rechazable en tanto en cuanto se objetiva, se manipula o se instrumentaliza una vida para un fin diferente al que inicialmente estaba prevista. Y eso, desde ese concepto de dignidad como hijo de Dios, quedaría fuera, ¿no? de lo que es este entorno, y por tanto es rechazable desde esta perspectiva. Sí, básicamente también para poner de manifiesto que si no ponemos frenos, controles en lo que hay, pues podemos fácilmente entrar en una utilización mercantilista de productos y subproductos humanos. Pero eso ya también se está intentando y se han puesto. Entonces, yo particularmente no tengo problemas con acudir a la reproducción asistida en los casos que es necesario, y pediría sí a la clase médica que dé una solución
ética aceptable a la utilización de los embriones que puedan allí, utilizando los mínimos posibles y dando una salida a lo que hay allí, pero puede solventar muchas dificultades en los casos que sean necesarios. En otros casos no va a ser necesario, los hijos salen muy bien de forma manual. Entonces, pues acudamos a estos principios y dejemos para las situaciones, no la vida en general, sino las situaciones extremas, soluciones también extremas. Pues mira, realmente cuando uno acude a la bibliografía académica al respecto del posicionamiento del budismo en cuanto a las técnicas de reproducción asistida, sí que es verdad que el principal, y por decir casi exclusivo, de discusión es precisamente lo que os comentaba, que es precisamente la congelación, ¿no? Porque de alguna forma se presupone que esos embriones ya contienen un ser humano y les estás privando de seguir con su proceso kármico. Si esos embriones se implantaran, si no fueran descartados, realmente, aparentemente, no habría un problema. Sí que es verdad que hay otros principios dentro del budismo que van a sacar, por decir así, otro conflicto ético. Lo que pasa es que está meramente centrado en eso y aparentemente parece que si la técnica permitiera, o se permitiera la implantación de todos esos embriones, no habría a priori ningún tipo de conflicto ético. Con respecto a lo de los gemelos y todo esto, bueno, eso es tremendo porque también es un poco un saco, ¿no? Fácil al que recurrir, porque hay una discusión real a nivel académico de esto, ¿no? Y todo va justificado precisamente por la conciencia, ¿no? En el caso de que no ha habido implantación, pues porque no había disponible una viñana, ¿no? Una conciencia. Que hay dos gemelos, ahí hubo un principio en el que se decía que era el mismo conciencia que se dividía en dos, pero eso llevaba problemas, entonces mejor lo dejamos en que eran dos, son dos viñanas, entonces independientes. Y luego en el fenómeno de quimerismo, cuando uno de los gemelos muere, el otro se queda, eso es porque había solo disponible una conciencia y la otra, pues no. Entonces, un poco se guardan ahí en esta justificación, por decir así. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias nuevamente. Lo siento mucho por las preguntas que han quedado pendientes. Os invito a que participéis en la siguiente mesa, pero tenemos un descanso. Tenemos que volver a las 7 menos 10, por favor, para no salir tarde. Tenemos que ir... Perdonad un segundo. En la tercera planta hay un café para todos los que queráis subir allí y bueno, y si queréis podéis acercaros a lo mejor a los ponentes y hacerles allí las preguntas. Gracias.